¿Y si tu vida, tal como la conoces, terminara en un instante? ¿Y si, en ese abismo entre la vida y la muerte, se te concediera una visión del más allá, una verdad que pocos han presenciado y que cambiaría para siempre tu percepción de la eternidad? Esta es la asombrosa historia de un hombre que, al borde de la partida, fue devuelto para revelar una verdad urgente. El cielo nos espera, pero aún faltan asientos en la mesa del Cordero. Prepárate para un viaje al umbral de la eternidad, en los recovecos más profundos del alma humana, donde la fe y la incertidumbre danzan en una eterna búsqueda. A veces se abren portales a lo incomprensible. Imagina un hombre, un siervo devoto, acostumbrado a los rigores del ayuno y la oración, de repente atrapado en una encrucijada entre el cuerpo y el espíritu. Una inquietud desconocida lo consume. Los dolores físicos se entrelazan con un tormento espiritual, y la línea entre lo terrenal y lo celestial se desdibuja. Su esposa, testigo impotente de su demacración, implora una ayuda médica, pero una voz interna susurra: no es físico, es espiritual. Lo que sigue es una odisea que desafía la lógica, un descenso y un ascenso que lo llevará a las puertas del cielo y del infierno, y de regreso con una misión trascendental. Prepárense para una revelación que sacudirá los cimientos de su creencia y encenderá la llama de la urgencia espiritual. La mañana se desplegaba con una luz que no lograba disipar la sombra que se cernía sobre el alma de nuestro protagonista. Esa mañana, algo dentro de mí no estaba bien, resonaba en su mente. Los dolores corporales, aunque persistentes, eran compañeros conocidos, pero aquella inquietud, aquella opresión en el pecho, era una melodía disonante en la sinfonía de su rutina espiritual. Intentó, con la disciplina forjada en años de fe, continuar con su ayuno, con su oración, con cada acto de amor y devoción a Dios. Pero un peso extraño, una losa invisible, se posaba sobre él, amenazando con aplastar su espíritu. Su esposa, con el amor y la preocupación grabados en sus ojos, lo observaba en silencio. Cada día que pasaba, su semblante se volvía más demacrado. El brillo en sus ojos, antes tan vibrante, se atenuaba. «Necesitas un médico», insistía ella, con una voz que era una mezcla de súplica y mandato, pero una convicción inquebrantable. Una voz que no era la suya, resonaba en su interior. «No es físico, es espiritual». Era una batalla silenciosa, una lucha entre la lógica de la carne y la certeza del espíritu. Resistió, con la terquedad que a menudo acompaña a la convicción profunda. Sin embargo, la presión de su esposa, su amor incondicional y su desesperación creciente se hizo insostenible, hasta que un día ella lo miró a los ojos con una determinación que lo traspasó. «Oh, ¿qué vas ahora o llamo a los trabajadores?», le dijo. Y en ese momento, una epifanía lo golpeó como un rayo. Dios me estaba rodeando. Era una rendición no por derrota, sino por comprensión. El Padre Celestial usaba el amor de su esposa como un cerco, guiándolo hacia un propósito que aún no comprendía. Cediendo, fue al médico. La consulta fue un ritual de normalidad aparente. El examen, la medición de la presión arterial, las pruebas ordenadas. Pero al final, el médico se quedó en silencio, con una expresión que trascendía el diagnóstico clínico. Lo miró fijamente y pronunció palabras que le erizaron la piel. «Llevas algo muy pesado, pero no es de este mundo». El corazón de nuestro protagonista se aceleró. Esta confirmación externa solo solidificaba su convicción interna. Regresó a casa, aún más convencido de que había un propósito oculto en aquel dolor, una revelación inminente disfrazada de sufrimiento. Esa noche, a las 6:30 p.m., hizo lo que siempre hacía. Rompió su ayuno, se duchó y se dirigió a adorar. La reunión de la iglesia fue diferente. El mover de Dios en aquel lugar era tan palpable, tan poderoso, que muchos hermanos susurraron: «Hoy parecía que Jesús iba a regresar». La atmósfera estaba cargada de una energía celestial, una premonición tácita. Regresó a casa exhausto a las 23:30, la fatiga física y espiritual pesando sobre él. Se acostó y pidió: «Señor, déjame descansar».
pero la respuesta, clara e inconfundible, resonó en su espíritu. Obedeció arrodillándose una vez más en la quietud de la noche. Intercedió por su hogar, por la iglesia, por los jóvenes, por los disados, por las viudas. Lloró, gritó, derramando su alma ante el Altísimo. Y esa mañana, la más crucial de su vida, su alma le dolía como si algo más grande que él la estuviera desgarrando, preparándola para una transformación. Cuando llegó la mañana, su esposa, con su preocupación incesante, insistió en que fuera a buscar leche. Él se negó, sumergido en la vorágine de sus sensaciones. Ella se fue, llevando consigo a su hija, pero no sin antes pronunciar palabras que se grabarían en su memoria, un eco sombrío del pasado. ¿Recuerdas que dije que morirías a los 35 como tu padre? Él respondió, con una mezcla de cansancio y resignación. Lo recuerdo, pero hoy déjame en paz. Cierra la puerta, no quiero ver a nadie. Ella, con el amor y la obediencia que caracterizaban su relación, cumplió. Y ese fue el momento, la soledad autoimpuesta, en que todo empezó a cambiar. Se encontró solo en la habitación, acostado en la cama, el techo inmaculado pareciendo observarlo fijamente. De repente, una extraña sensación comenzó a apoderarse de él. Su brazo izquierdo se quedó dormido. Una pesadez extraña, como si la vida lo abandonara lentamente. Luego, la pierna. El pánico comenzó a germinar, una semilla fría en su pecho. Intentó llamar a su esposa, gritar, pero su boca no respondía. Las palabras se ahogaron en su garganta, prisioneras. La realidad comenzó a distorsionarse. El muro, antes sólido y presente, desapareció. El techo se desvaneció y ante sus ojos una lágrima en el cielo se abrió. Una fisura de luz indescriptible. Eran figuras de luz, con una presencia que irradiaba poder y serenidad. 2 se posaron a sus pies, 2 a la cabeza, y uno se situó detrás de él. El que estaba detrás, con una voz que no era audible con los oídos, sino que resonaba directamente en su espíritu, dijo: «Ha llegado el momento. Ahora ven conmigo». Su cuerpo permaneció inerte en la cama, una cáscara vacía, pero su alma se elevó. Fue una sensación de ligereza aterradora, como si no tuviera peso alguno, flotando libremente. Desde esa nueva perspectiva, vio todo desde arriba. La escena de su habitación, antes tan íntima, ahora era una pintura dolorosa. Vio a su esposa desesperarse, sus gritos perforando el aire. «Sacúdelo», clama a Dios. «Señor, devuélveme, tú me lo prometiste». Aquella súplica desgarrada le aplastó por dentro, una angustia ajena que se sentía propia. Vio llegar a los hermanos de la iglesia, sus rostros transfigurados por el llanto. Algunos intentaban reanimar su cuerpo inerte, otros, arrodillados, elevaban fervientes oraciones. Escuchó la voz de su hija, llamándolo, un eco infantil de desesperación. Vio a un trabajador gritar: «¡Llevémoslo al hospital!». Luego, la camioneta, el colchón extendido, su cuerpo tendido, los ojos cerrados, una imagen que debería haber sido terrorífica, pero que observaba con una extraña calma. No podía gritar, no podía dar marcha atrás. Estaba viendo todo desde fuera, atrapado entre 2 mundos, el de la carne y el del espíritu. Y sin embargo, en medio de aquel tormento, había paz dentro de él, una paz que dolía porque quería quedarse allá arriba, pero aún sentía el amor de aquí abajo, el ancla de su existencia terrenal. En el hospital, los médicos se afanaban una danza frenética de ciencia y desesperación. Suero, oxígeno, inyecciones, todo inútil. No tenía señales. Dijeron un diagnóstico de muerte clínica. Pero él no estaba muerto. Estaba en otro lugar. Un lugar donde el ambiente estaba vivo, el aire parecía respirar. Y el tiempo, tal como lo conocía, no existía. Y entonces escuchó una voz que se abría paso a través de la inmensidad. «Te mostraré lo que muchos piden ver, pero pocos soportan». El cielo estaba ante él, pero aún no podía entrar. Una puerta colosal, de una magnificencia inefable, apareció ante sus ojos. La voz, la misma que lo había guiado, dijo: «Este es el lugar de las bodas del Cordero». Intentó pasar, un impulso irrefrenable de entrar en esa gloria, pero la voz lo detuvo. «Aún no. Volverás.
te necesitan. Y fue allí, en el umbral de la eternidad, donde su alma se desgarró. No quería volver. La gloria era demasiado seductora, la paz demasiado profunda, pero Dios ya lo había decidido. Los ángeles lo llevaron cada vez más alto, no como un viaje físico, sino como una elevación espiritual. Lo condujeron a un lugar indescriptible, una habitación enorme, más grande que cualquier cosa que hubiera visto jamás en la tierra. En el centro, una mesa tan larga que no podía ver el final se extendía majestuosamente. Estaba elaborada con tal perfección que cada detalle rebosaba santidad, una artesanía divina. Las sillas estaban alineadas con simetría celestial, y la voz le dijo: «Este es el salón de las bodas del Cordero». Se acercó, su espíritu vibrando con una mezcla de asombro y reverencia. Comenzó a reconocer caras, rostros familiares de la fe. Vio pastores que había enterrado, hermanos que marcaron su camino espiritual, hombres y mujeres de Dios que solo conocía a través de historias, leyendas de la fe. Todos estaban allí, ya habían llegado, sus rostros irradiando una luz y una paz que trascendía la comprensión humana. Pero entonces sucedió algo que lo derribó, que lo llevó a sus rodillas en un instante de pura emoción. Uno de los hombres en la mesa se levantó, lo miró directamente a los ojos y dijo: «La última vez que te vi, eras una niña». Era su padre, el hombre que murió cuando él aún era pequeño. Allí estaba, con un brillo en el rostro que nunca había visto en vida, una luz que solo el cielo podía otorgar. En silencio, sonrió, y en esa sonrisa, él lo entendió todo. La duda que su madre había cargado durante años, el interrogante sobre el destino de su padre, encontró su respuesta en ese instante glorioso. Allí estaba a salvo. Dios confirmaba, con esa sonrisa silenciosa y esa luz divina: «Él es mío». Quiso abrazarlo, correr hacia él, recuperar el tiempo perdido, pero la voz lo interrumpió. Una voz que no era fría, sino llena de amor y propósito. «Aún no es momento de quedarte». El ángel, con una guía suave pero firme, lo llevó a otra puerta, aún más grande, más imponente. «Esta es la entrada al trono del Padre», le reveló. Se acercó con el corazón acelerado, el alma temblorosa ante la inminencia de la presencia divina. Pero la puerta no se abrió. «No puedes entrar todavía», dijo la voz. «Primero hay algo que debes ver». Regresaron a la sala de la mesa, pero la vista ahora era diferente. La mesa todavía estaba puesta, inmaculada en su gloria, pero un escalofrío recorrió su ser. Muchas sillas estaban vacías, un vacío doloroso, un eco de ausencia en medio de la celebración celestial. «Estos son los asientos de los que aún no han llegado», explicó el Señor, con una tristeza apenas perceptible en su voz. «Volverás porque todavía faltan. Sin ellos, la tabla está incompleta». Estaba temblando, la revelación golpeándolo con la fuerza de una verdad innegable. Comprendió que el cielo no está completo sin quienes aún viven en la tierra. Su corazón gritó, una súplica desgarradora: «Pero no quiero volver». Lloró, rogó, se aferró a la gloria, pero el Señor fue firme, su voz una roca inamovible. «Volveréis porque tenéis la misión de llamarlos». Le mostró una ciudad, su ciudad, envuelta en la cotidianidad. Vio caras, gente que conocía, vecinos, compañeros de trabajo, incluso aquellos que se habían burlado de la fe, que habían despreciado la palabra. Y entonces el Señor dijo: «Aquí también se sientan los que todavía se burlan de mí, pero el que los invitará a él eres tú». Y fue en ese momento que entendió, con una claridad cegadora, no se trataba de su comodidad o su deseo de permanecer en la gloria. Se trataba de otros, de aquellos que aún no habían comprendido el valor de la eternidad, que vivían en la ignorancia de su propio destino. Él, que quería quedarse, fue llamado a regresar, no por elección, sino por una misión sagrada. Cuando fue arrebatado de la visión de la mesa, no descendió inmediatamente a la tierra. El Señor le dijo: «Antes de que regreses, verás lo que muchos no pudieron soportar». Solo asintió, su espíritu preparado para cualquier revelación. Entonces todo cambió. La suave luz que lo había rodeado se apagó. El cielo azul se cubrió de una atmósfera pesada, densa,
y una nueva dimensión se abrió ante sus ojos. «Ahora, mira hacia abajo con mis ojos», dijo el Señor. Y cuando miró, su corazón casi se detuvo. Vio la tierra envuelta en una oscuridad espiritual palpable. Los demonios se movían como nubes de langostas, una plaga invisible pero real, organizados en estrategias infernales. Se extendían por ciudades, hogares e iglesias, sus gritos resonando en el éter espiritual. «Necesitamos cerrar la iglesia. Necesitamos detener a los profetas». Era una urgencia demoníaca y desesperada, como si supieran que se les estaba acabando el tiempo. Entonces el Señor habló, su voz tronando a través de la oscuridad. «Esto es guerra». Nuestro protagonista estaba temblando. Vio automóviles destruidos, personas muriendo en trágicos accidentes, casas derrumbándose debido a ataques espirituales. No eran coincidencias. «No pueden tocar a los míos, por eso matan a los que no tienen alianza conmigo», explicó el Señor. Esas palabras ardieron en su alma. No fue mala suerte, no fue una coincidencia. Era una guerra invisible, cruel, real. «¿Cuántas veces te he salvado de esto?», preguntó Dios, y ahí entendió. Situaciones por las que había pasado, liberaciones que nunca entendió, ahora tenían sentido. El enemigo había querido su vida desde hace mucho tiempo, pero la mano de Dios estaba sobre él. Y no solo sobre él, sino sobre muchos que no tienen idea de hasta qué punto han sido protegidos. «Por eso es importante la oración», dijo el Señor. «Cada rodilla doblada cambia las atmósferas». Y mientras escuchaba, vio una visión gloriosa. Ángeles armados con espadas de luz se movían alrededor de las casas, protegiendo a las familias, enfrentándose a los demonios. Y donde hubo clamor, donde hubo oración, el mal retrocedió, disipándose como humo. Fue entonces cuando el Señor señaló el horizonte y vio algo aún más glorioso. Caminaba con paso firme, vestida de blanco, rodeada de luz, majestuosa como un ejército en marcha. «Ella sale triunfante», dijo el Señor. Y a medida que la novia avanzaba, la oscuridad se disipó. Los demonios huyeron, derritiéndose como sombras al sol. Y entonces entendió, por mucho que el infierno lo intente, la verdadera iglesia es invencible, no por mérito, sino porque lleva el espíritu mismo del Dios vivo. Lloró cuando vio eso, lágrimas de esperanza y alivio. Pensó, «Señor, todavía hay esperanza». La novia llegó a una escalera, dorada, resplandeciente, suspendida en el cielo. «Esta es la escalera del arrebatamiento», reveló el Señor, «y ya está al alcance de la iglesia». Su corazón se aceleró. Fue como ver el cumplimiento de todo lo que había predicado durante tantos años. Estaban a un paso, un solo paso, pero muchos todavía duermen, dijo el Señor. Creen que tienen tiempo, se distraen con sus propios proyectos. Y él vio hermanos persiguiendo sueños terrenales mientras el cielo ya había dado la señal. Vio iglesias entretenidas, púlpitos vacíos de unción, creyentes sin aceite. Fue entonces cuando preguntó, con el corazón apesadumbrado, la preocupación de un padre en su voz: ¿y nuestros hijos, Señor? ¿Ellos también son parte de esta generación? La respuesta llegó con fuerza y ternura. Una promesa que rompió las cadenas de la angustia. Los hijos de mis siervos son míos. Aunque estén extraviados, perdidos, marcados por el pecado, ellos son mi herencia. Esas palabras rompieron algo dentro de él. Había cargado con la angustia por familiares lejanos durante tanto tiempo, pero ahí Dios le mostró: Él no se rinde. Satanás puede vivir en ellas por un tiempo, pero cuando Dios dice ocuparlas, tienen que irse. Porque esta casa tiene dueño. Y en ese momento, su espíritu descansó. Después de ver la escalera del rapto y escuchar la promesa acerca de sus hijos, el Señor le dijo: esto aún no ha terminado. Ven conmigo y te mostraré algo más. Subieron nuevamente, no físicamente, sino en un ascenso espiritual. Y fue llevado de nuevo a aquel salón majestuoso, el salón de las bodas del Cordero. Pero ahora, algo era diferente. La atmósfera, una vez llena de gloria, era densa, pesada. Cuando miró la gran mesa en el centro de la habitación, se quedó estupefacto. Varias sillas estaban vacías. La misma mesa que antes resplandecía de celebración, ahora esperaba en un silencio doloroso. Preguntó el Señor, y simplemente negó con la cabeza, tragando saliva
incapaz de articular palabra. «Estas sillas son de los que aún no han llegado», dijo con tristeza, una melancolía que parecía permear el mismo cielo. Era como si el cielo estuviera listo, preparado para la gran fiesta, pero la tierra aún estuviera dormida, ajena al llamado. Se acercó. Un impulso irresistible lo guiaba y notó algo que lo desgarró por dentro. Había una silla con su nombre y al lado otras con nombres que conocía. Personas vivas, hermanos en el camino, líderes jóvenes, hijos de servidores. Pero las sillas estaban vacías. Han sido llamados, pero están distraídos, dijo el Señor. La mesa está puesta, pero los invitados no vienen. Era como estar frente al banquete más grande de la eternidad, con los platos listos, la música esperando, pero los asientos desiertos. Eso lo rompió. Recordó a personas que alguna vez ardieron por Dios, que predicaron con pasión, pero que hoy tenían frío, la llama de su fe casi extinta. Se acordó de jóvenes que cantaban con devoción, pero que ahora vivían en la superficialidad de las fiestas, buscando satisfacciones efímeras. Vio sus rostros en esa habitación, no en gloria, sino en ausencia. El cielo los estaba esperando, y nadie les advertía que el tiempo ya se estaba acabando. «Todavía hay tiempo», dijo el Señor, «pero el tiempo es cada vez más corto». Sintió el peso de la urgencia, una presión inmensa. Era como si un reloj avanzara a cámara lenta, pero estuvieran contando sus últimos segundos. La mesa gritó en silencio: «¿Estás desaparecido aquí?». Se armó de valor y preguntó, su voz apenas un susurro: «Señor, ¿qué quieres que le diga a tu pueblo?». Y él respondió con voz firme, una voz que no era un eco, sino un mandato: «Diles que aún faltan. Diles que el cielo espera, que la mesa está lista, pero a duras penas». Fue un mensaje directo y contundente. Dios ya no quería servicios hermosos, con elaboradas liturgias y melodías perfectas, almas redimidas. No buscaba multitudes vacías, sino decisiones reales, vidas entregadas. Y entendió que su misión no era solo predicar hermosos sermones que acariciaran el oído, sino advertir, como quien grita para que alguien salga de una casa en llamas, porque eso era todo. El mundo está en llamas, y muchos siguen jugando en el porche, ajenos a la destrucción inminente. Lloró como nunca antes, un torrente de lágrimas que lavó la superficialidad de su propia comprensión. Vio la realidad de lo que siempre predicó. El cielo no es simbólico. La eternidad no es una ilustración, una parábola para consolar. Todo eso es real. La mesa es real. Los nombres están realmente escritos en el libro de la vida. Las sillas están paradas esperando una invitación abierta, pero con un plazo límite. ¿Cuántos cambiarán esta silla eterna por minutos de placer en la tierra?, preguntó con el corazón desgarrado. El Señor simplemente respondió con una verdad que lo atravesó: «Por eso volviste». Y en ese momento comprendió que el cielo no lo traía de regreso para predicar hermosos sermones, para adornar el púlpito con palabras elocuentes. Lo trajo de regreso para recordarle a la iglesia lo que olvidó, lo que perdió de vista en el torbellino de la vida terrenal. No pertenecemos a este mundo. Somos peregrinos, forasteros, con un destino celestial. El Señor lo llevó nuevamente al borde de la habitación, al umbral entre el cielo y la tierra, y escuchó los gritos, las oraciones que se elevaban como incienso fragante. Vio niños de rodillas, personas de diferentes denominaciones, llorando juntas, católicos, evangélicos, incluso aquellos que nunca habían ido a la iglesia. «Señor, devuélvenos a nuestro pastor», clamaban, un coro unánime de fe y desesperación. La unidad fue impresionante. Una visión que encendió una nueva esperanza en su corazón. Las escuelas se llenaron de clamor. Las calles se unieron en un ruego desesperado. Querido espectador, la historia de este hombre no es solo un relato de una experiencia cercana a la muerte. Es un eco del cielo resonando en la tierra, una advertencia urgente para cada uno de nosotros. Él fue testigo de la majestuosidad de la eternidad, de la preparación de un banquete celestial y de un doloroso vacío, el de las sillas que esperan ser ocupadas. ¿Entendemos realmente la
inminencia del llamado. Comprendemos que el cielo está listo, pero muchos de nosotros, distraídos por las ilusiones de este mundo, seguimos dormidos. Esta narración es un recordatorio poderoso de que la vida terrenal es solo una fracción de nuestra existencia. Hay una guerra espiritual invisible librándose por nuestras almas, una lucha constante contra fuerzas que buscan destruirnos. Pero también hay una protección divina, una mano que nos guarda, y la poderosa intercesión de ángeles y la oración de los santos que doblan atmósferas. Sobre todo, hay esperanza. La iglesia, la verdadera iglesia de Cristo, la novia de la que este hombre fue testigo, está destinada a triunfar, a marchar hacia la escalera del arrebatamiento, hacia el encuentro con su Señor. Sin embargo, el mensaje más desgarrador es la visión de la mesa incompleta. Nos hemos acostumbrado a la comodidad, a la rutina, a posponer lo eterno por lo temporal. Creemos que hay tiempo, pero el reloj celestial avanza y sus últimos segundos se están agotando. La promesa de Dios sobre nuestros hijos es un bálsamo para el alma, una certeza de que su herencia no está perdida, que su amor no se rinde. Pero la responsabilidad de traer a los perdidos, de llenar esas sillas vacías, recae sobre cada uno de nosotros. No se trata solo de asistir a la iglesia o de cumplir con rituales. Se trata de vivir con urgencia, de ser el llamado de Dios en un mundo que perece. El cielo no nos pide sermones bonitos, sino vidas que actúen, que adviertan, que testifiquen la realidad de la eternidad. ¿Estás dispuesto a ocupar tu lugar en la mesa? ¿Estás dispuesto a ser la voz que invite a los que aún faltan? El tiempo es ahora. Comenta amén si crees que las segundas oportunidades existen y que aún hay tiempo para despertar a la verdad del cielo. Deja tu comentario y comparte esta historia para que más personas puedan escuchar este mensaje tan urgente. Suscríbete al canal para no perderte más historias impactantes como esta.